Gracias por estar ahí, continuar con nosotros. Este es Tu Mejor Mañana por HMTV, Canal 33. Genuina expresión de la sociedad y usted también que está ahí en su casa. Gracias por acompañarnos y en este momento, así mismo como lo decía Vladimir Ferreira, en esta ocasión tenemos una visita especial. Tenemos al director del distrito 0702, sí, 02 de Salcedo, el licenciado Roque Félix, el director de distrito, donde vamos a conversar con él. Ustedes vieron antes de los comerciales, el ADP en Salcedo está en pie de lucha, pero vamos a conversar con la autoridad de la educación, ¿verdad, Chiqui, en este momento? Sí, en efecto, buenos días, licenciado, un placer tenerlo con nosotros acá. En efecto, el presidente de la seccional del ADP del municipio de Salcedo, José Luis Ortega, está hablando de piquetes y de lo que podría ser una paralización. Sí. También habló de lo que se iba a hacer a nivel nacional, que ya no es problema único de Salcedo. Por una situación de un maestro bloqueado y otro que está cancelado. Así hablo específicamente. Sí, así mismo, lo específico. La situación al respecto, licenciado. ¿Con cuál de los comenzamos? ¿Con el bloqueado o con el Comencemos cancelado? con el bloqueado. Vamos a comenzar con el bloqueado. Sí. Fíjate, Vladimir, gracias, buenos días, Vladimir, Dani, por invitarnos a este programa tan popular, ¿verdad? Tan visto en nuestra provincia, Hermanas Mirabal, y en todo el nordeste. Como bien ya se sabe desde un tiempo acá, el Ministerio de Educación había decidido o decidió reorganizar lo que es la nómina en educación. Reorganizar en el sentido de colocar a los maestros en el lugar que están precisamente. Cuando los maestros son nombrados, se nombra por un centro educativo y por los movimientos que se dan o por las necesidades que se dan, están ubicados en otro. Esa situación se reflejó en la auditoría y en esa auditoría se produjeron hubo un margen de error muy amplio, hay que reconocerlo. Muy amplio, hay que reconocer Hay que reconocerlo, fue un margen de error amplio y de ahí entonces cuando un maestro podría aparecer en un centro educativo en nómina, personalmente en físico, aparecía en otro centro educativo y de ahí se produjeron esos errores, que es precisamente lo que está pasando con la maestra Nuris, sí, en Salcedo, que fue la que salió bloqueada en este mes de agosto. Ella para el sistema en educación aparecía en una escuela y en la auditoría estaba en otra. Sí, mira, en el día de ayer no fue así. En el caso de Nuris ha sido un caso muy especial. En el día de ayer nosotros estuvimos en Santo Domingo precisamente buscándole la solución a ese problema. Cuando estamos allá conversando en el departamento de legal, el señor que nos atendió, Caminero, nos muestra la nómina, entonces dice Escuela Asunción Esther Durán, Escuela Asunción Almanzar, y la maestra aparece ahí con sus 2 tandas en Asunción Almanzar. ¿Por qué ocurre? Está el error de que abajo dice Centro de Jornada Escolar Extendida, y ese centro no es de jornada escolar extendida. Okay. Entonces la maestra aparece con duplicidad, o sea, aparece 2 veces, porque tú sabes bien que los maestros que están en jornada escolar extendida deben de aparecer una sola vez. Sí. Y ese centro educativo tiene 2 tandas porque es de la tanda regular todavía. Pero abajo decía Centro de Jornada Escolar Extendida y no lo es. Entonces de ahí que pero ella cobra por uno solo. Sí, naturalmente. Cobra su salario por su jornada de trabajo mañana y tarde. Exacto. Como cobrar a un maestro de jornada escolar extendida de 8 a 4 de la tarde. O sea, que no está cobrando duplicidad de salario. Si estuviera cobrando duplicidad, ya ahí tendría un... Hay duplicidad de nómina, pero no de cobro. Correcto. Entonces, en ese sentido, de ahí que se produjo, y el señor Caminero nos dice, ¿y por qué se tuvo que producir este error? Sí. Entonces, de ahí, Dani y Chiqui, que ustedes saben bien que después que se ha producido todo esto,
se ha designado comisiones, tanto de ADP como del Ministerio de Educación, que están bajando a las regionales, a los distritos, para recoger los expedientes de esos maestros, las evidencias. ¿Cuáles son? Copia del libro de firma, muestra del libro original de firma, certificación del director del centro y certificación del distrito. Que eso es lo que avala para el desbloqueo. Ahora bien, el Ministerio de Educación ha tenido muchos casos, hay un tumulto de personas que han tenido que sacar un furgón para atender, sí, recibir todos esos casos para ir dándole salida. En el caso de Salcedo, en esta auditoría nosotros no tuvimos mayores casos porque desde antes habíamos venido haciendo un trabajo precisamente regularizando, exigiendo la definición de los maestros en el caso de los que estaban en los Estados Unidos o en el caso de los maestros que se habían ido a su casa o habían ido a otro lugar de trabajo. Conjuntamente con la ADP, nosotros en consenso, en conversación, habíamos arribado a esos acuerdos de que el maestro hacía tres cosas, se sometía a tres cosas. O depositaba sus documentos para fines de jubilación o pensión, el que así lo deseara de manera, ¿verdad?, que se iba a pensionar, sí, para optar por la pensión opcional, o aquel que estaba cumplido, que sí, se había ido y no había depositado sus papeles. Pedíamos depósito de sus documentos, reintegración a su labor de nuevo, o se le mandaba a suspender su salario. En ese sentido, en el primer caso se trabajaron 20 expedientes, de eso muchos depositaron, otros decidieron reintegrarse, otros se quedaron así y fueron bloqueados. Posteriormente, en el último caso, teníamos nosotros 8 maestros en los Estados Unidos, algunos con residencia, otros con visa de paseo. Les enviamos, nos reunimos, recuerdo, el día 15 de febrero, ADP y nosotros en el distrito, que les convocamos, les invitamos para conocer la situación, y le decíamos a los compañeros, colegas de ADP, maestros, que en este caso teníamos esos maestros allá en los Estados Unidos y que le íbamos nosotros a enviar una carta, así decidimos, enviarle una comunicación a sus respectivos centros educativos, a esos maestros, para que retornaran y se reintegraran a sus labores, que de lo contrario entonces se le iba a mandar a suspender. Los muchachos de ADP me dicen, vamos a esperar, vamos a darle un tiempito, vamos a darle un mes, porque algunos estarán allá y no tienen el pasaje para venir. Accedimos a eso y le mandamos comunicación diciéndoles que tenían hasta el día 15 de marzo para que se reintegraran a sus labores. De ahí que regresaron 2 maestros, pero regresaron ya cuando la auditoría también había pasado. Pasó febrero, pasó marzo, llegó abril y llegó el final de abril. Entonces, fui al Ministerio de Educación un 26 de abril, deposité la solicitud de suspensión de pago de esos maestros. Cuando regresaron los 2 que regresaron, ya también hasta la auditoría le había pasado por sus respectivos centros educativos y ellos no estaban. ¿Qué ocurrió con esto? Que de los 2 que regresaron, había uno con residencia y uno con visa. El que llegó con visa volvió y se fue. Que ni nos enteramos nosotros, ni se enteró ADP. ¿Cuántos años en servicio tenían esas 2 personas? Aproximadamente 2 años escolar en servicio. Okay. No tenía mucho tiempo. Puede haber una intención, Chiqui, de salir de aquí y no volver más. Sí, porque de hecho el maestro que volvió y se fue, el varón, yo hablé con él telefónicamente, que yo procuré su número de teléfono, sí, y con los padres conversamos para que retornara. Y se le sintió como el ánimo, bueno, pero de todo modo él se fue, optó por irse de nuevo. La maestra que quedó aquí, que andábamos, inmediatamente ellos regresaron, tengo que señalar, hicimos una solicitud de desbloqueo de esos 2 maestros diciendo que ya ellos estaban en la disposición de reintegrarse a sus labores.
La maestra que quedó luchando por su reintegración, ya había pasado el mes de mayo, junio, julio, esa es la que tiene residencia, su desvinculación, no fue posible reintegrarla y ella optó por volver a irse a los Estados Unidos. Porque es que el Ministerio de Educación está claro en un asunto y ellos no lo dicen a nosotros. Esos maestros que tienen residencia, no vamos a estar en el jueguito de que ahora los desbloqueamos y mañana vuelven y se van. La maestra optó de nuevo irse a los Estados Unidos y esa fue la maestra que... Esa es la maestra que está cancelada de lo que se está pidiendo a nivel de Salcedo. Sí, pero que no fue por la auditoría en sí. Okay. Fue por la solicitud nuestra como distrito Sí. que hicimos de suspensión de pago. Sí. Pero que ahora, ¿Qué tiempo tenía ella fuera del país? desde diciembre se fue y llegó el día 10 de mayo. 5 meses, 6. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y eso fue un consenso distrito ADP, o sea, en conversación, en conjunto con tanto la parte sindical como la parte administrativa. O sea, que por ahí la parte de los muchachos del sindicato están conscientes que eso fue una decisión tomada en conjunto por nosotros. Entonces, José Luis... No entendemos. No entendemos esa parte de José Luis no porque eso es lo una que... de las luchas que se tiene a nivel de Salcedo es por una profesora cancelada, que es esta la que usted está diciendo, y una bloqueada. Entonces, ¿a qué posibilidad entonces podría haber con esa maestra cancelada, licenciado? Bueno, todo queda a consideración del Ministerio de Educación si ellos al final, porque esos casos lo están dejando ya para el final, si ellos decidieran reconsiderar, pero ya eso es decisión de ellos. De hecho, está fuera del sistema. Wow, es más difícil ahí. Sí, está fuera del sistema porque allá mismo, no en el día de ayer, sino en otros momentos que nosotros fuimos dándole seguimiento a la situación, ellos nos habían dicho que esa maestra ya estaba fuera del sistema, que incluso no debía de seguir asistiendo al centro educativo. Esa profesora tiene 2 problemas, Chiqui. Sí, tiene 2 problemas. 2 problemas. Primero, que por consenso ADP distrito y por su ausencia en el país, se recomienda la separación del sistema. Sí. En consenso entre la ADP y el distrito. Segundo problema, viene una auditoría y también la encuentra fuera. Confirma lo que ya ADP distrito había enviado a Santo Domingo. Es grave, O sea, una entonces, ¿por situación muy qué difícil. luchar por eso si el ADP fue parte y tuvo de Y está consenso? incluido, incluso Roque Félix. Hay un piquete el jueves frente al distrito. Sí, así es sabido de manera, ¿verdad?, no oficial. Uno se entera, tú sabes que uno escucha los mensajes que el presidente de ADP deja a los maestros. O a uno le llega eso. Sí, que le llegan los mensajes que manda el presidente de la ADP a los maestros, le llega al distrito. No, porque tú sabes, Dani, que eso es público, eso lo tienen ellos. Y tú sabes que lo que, bueno, si tú no quieres que algo se sepa, que no lo diga. tú no lo envíes a un Facebook ni a un WhatsApp. A un grupo de WhatsApp, eso se filtra. Eso alegremente eso se va distribuyendo y Chiqui lo tiene, por ejemplo, y me lo hace llegar a mí, yo se lo hago llegar a otro, y así de manera sucesiva hasta que llega uno. Eso, las cosas fluyen. Hay algo que quiero preguntarle. Sí. ¿No hay otros profesores que estén en el sistema y que estén fuera del país? No, en este caso ya en Salcedo no. En Salcedo no. No, en Salcedo no. Porque allá había una tradición, usted sabe que como dirigente que estuve en un tiempo también en el sindicato, allá había una tradición de personas fuera del país cobrando en Salcedo. Ya eso se sanó. Mira, Dani, tengo que señalarte que en el primer momento que nosotros nos atrevimos, cuando se mandó a suspender a 20 maestros, ahí había maestros que tenían hasta 11 años fuera del servicio, que se habían ido a su casa. 11, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1. Yo conozco casos ahí. Entonces, yo digo que nos atrevimos porque en un momento se entiende que tomar una decisión de esa índole en Salcedo, sobre todo en Salcedo, porque con esto no quiero dejar dicho que en Tenares no haya reclamo, que no haya protesta, que no haya esto ni haya aquello, pero en Salcedo, por diferentes
cosas que se dan, que se producen, defensa del sindicato, que en este caso fue una decisión tomada en conjunto, por eso no hubo una revuelta, porque se tiene el temor también, Dani, que cuando se aplica, se corrige algo. Se aplica medida. Se aplica medida, sí, y no se hace en consenso, con un momento con ADP. Sí. Pues podemos tener la reacción de la ADP porque se está maltratando, se está ultrajando al maestro en ese momento, pero todo esto fue en consenso con ADP y eso no nos produjo situación alguna en ese sentido. Maestros que estaban trabajando en otras instituciones, pero en educación no estaban cumpliendo. Entonces, estaban en condiciones para trabajar en otra institución, sí, pero para trabajar en el Ministerio de Educación. Sí, pero también hay maestros que quieren trabajar en los dos lugares. Sí. Están en condiciones de irse a los Estados Unidos y hasta trabajar en los Estados Unidos, sí, y venir. Teniendo un sustituto. Con un sustituto. Que ese fue el caso de la maestra, de la que estuvimos hablando ahora. Claro que ella tenía su sustituto aquí, pero yo creo que un sustituto es para una situación que se nos presente como maestro. Un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo, ¿verdad? Sí. Un asunto de salud. Hay maestros, que eso no lo escucha el ministro, hay maestros que uno le ha concedido un tiempo prudente para ellos atender a sus familiares y eso está contemplado hasta dentro de la Ley General de Educación, de que una situación a un docente se le presenta familiar y hay un espacio de tiempo para que ellos puedan atender a ese familiar, pero no valerse de una situación y durar todo un tiempo, o irse en salud, dejar su compromiso de educación e irse a trabajar a otra institución. Entonces, eso es lo que el Ministerio de Educación ha querido, regularizar, organizar toda esa nómina, que hablándose solamente de Salcedo, tenemos esos casos, pero cuando tú unes todos los municipios de los 105 distritos escolares que tiene el territorio nacional y se van encontrando 10, 15, 20 casos y hasta más. Aquí póngale 30. Cuando se suman todas esas situaciones, entonces el Ministerio de Educación tendrá miles de situaciones en el personal docente, pero también el personal administrativo. Hay allá en Salcedo 3 y 4 porteros en una sola escuela. No, porque hay escuelas que necesitan 2 y 3 porteros. Porque, por ejemplo, tú me hablas de María Josefa Gómez, que tiene una puerta allá y una puerta acá, y un área grande que vigilar. Debe de tener, ¿verdad? Porque también ellos son humanos y hay que tratarlo como tal. Hay lugares que son necesarios. El Liceo Emiliano Tejera tiene 2 porteros, tiene uno ahí y otro acá, pues tiene 2 puertas. Y es necesario. Los Serenos no debe ser menos de 2. Porque si en un momento dado algunos de los serenos se enferman o hay que darle sus vacaciones, el otro tiene que suplir. Claro. Eso es entendible, ¿verdad? Claro. Pero en esta última decisión que tomamos de los maestros, pero también hubo 14 personal administrativos que nosotros también tomamos medidas. Porque son personas que han entendido quizás que esto fue un regalo que Dios me dio. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que el ministro de Educación está haciendo con sanear y arreglar todo esto, está bien. Ahora bien, el margen de error que ha sido demasiado grande en la auditoría, y eso nosotros lo reconocemos, pero el ministerio a todo eso le va a dar respuesta y le está dando respuesta. Hay cosas que se llevan su mayor tiempo, otras que podrían resolverse más antes, pero se está en la marcha y se va a resolver. El presidente de la ADP, seccional Salcedo, José Luis Ortega, también habló de una problemática en el desayuno escolar. ¿Qué problemática existe en el desayuno escolar en el municipio de Salcedo? Que está dentro de las reivindicaciones que se van a luchar a nivel de Salcedo. Ellos van a exigir. Sí, mira, los muchachos de Salcedo son muy activos. Los compañeros, colegas maestros. ¿Y eso es bueno? Sí. Eso es bueno. Sí, porque las libertades, la democracia, eso es la democracia, reclamar. Ahora bien, cuando reclamamos, tenemos que pensar y tener, claro, una decisión bien clara y tener algo bien claro para que cuando lo hagamos
entonces encontremos el apoyo, ¿verdad?, que la población debe de darle. Con esto no quiero dejar dicho que el caso de la maestra Nuris no tengan ellos, ¿verdad?, el por qué hacerlo. Pero con relación al desayuno escolar, la merienda que se sirve en la mañana, tú sabes que los inicios de cada año escolar, y tú, Dani, que eres maestro también, se produce movimiento de matrícula en las escuelas. La matrícula de las escuelas se estabiliza, el corte se hace en el mes de octubre. Sí. Y se trabaja siempre. Y en adultos más todavía, se dura más. Se trabaja, en adultos todavía es en noviembre, todavía estamos recogiendo matrícula. Chiqui, recibiendo estudiantes. Entonces, ese corte se hace en octubre y se actualiza la matrícula y se viene trabajando con la matrícula anterior. Sí. Que en un centro educativo puede haber mayor cantidad de estudiantes para este año escolar, como puede haber menos también, porque puede darse emigración de los estudiantes de un centro educativo a otro o de un pueblo a otro. Entonces, ante esa situación, para bienestar estudiantil, estabilizar y restablecer esa parte, se toma un tiempo. Que nosotros y los directores en los centros educativos tenemos siempre que tener ese compás de espera y esa forma de cómo sobrellevar las cosas hasta que eso se anivele. Después que se hace ese corte, que bienestar estudiantil tiene la matrícula de ese año escolar actualizada, pues las cosas vuelven y se organizan en su, ¿verdad?, como debe de ser. Así es. Tuvimos un caso en esta semana, queremos compartirlo con el licenciado, y es el caso que ahorita estuvimos hablando de Aguas Frías, la escuela de Aguas Frías, lo que es la Junta de Vecinos, que también colocamos las imágenes aquí. Y ya en el día de ayer empezaron los trabajos ya en la escuela. Tenemos la entrevista a la directora de la escuela. Sí. Y yo tengo una pregunta, luego que la directora podamos colocar la entrevista que se le hizo. Y tengo una pregunta con respecto a la escuela y los fondos también, Roque Félix, que llegan a la escuela, los fondos que también son para invertirlo dentro de la escuela. Sí. Pero vamos a pedirle a nuestro señor director colocar la entrevista que le hicimos a la directora con respecto a este caso. Yajairi Miguelina Reyes Álvarez, soy la directora interina del Centro Educativo Agua Fría. Muy contenta, estamos muy satisfechos y muy alegres porque se ha dado una respuesta inmediata. Ya hoy pasó por aquí la ingeniera Elsa Rodríguez para iniciar el trabajo en la reparación del pozo séptico. Hasta ahora el pozo séptico van a trabajar también con lo que es los baños, van a cambiar todo lo referente al baño. Sí. ¿No se le ha llegado? Esa parte le corresponde a otro departamento, porque la ingeniera que vino es solo con la parte de lo que tiene que ver con la parte de los baños, cosas así. Bueno, una de las principales necesidades que tenemos es la verja perimetral. Sí, pero esa parte ya vino un ingeniero anteriormente, evaluaron esa parte y ya también está en proceso, esperando que nos den pronta respuesta porque es una necesidad la construcción de esa verja. Yajairi Reyes. Joaquín Reyes, técnico del MINER. Bueno, por ahora estamos tratando de ver si solucionamos la problemática del filtrante, el cual colapsó por la producto de las lluvias. Le vamos a hacer un cerco y vamos a trabajarlo ya en base a un tipo séptico filtrante. No, se va a tapar de nuevo. ¿Se va a tapar? O sea, no se va a sellar, sino se va a poner una tapa encima para que siga funcionando, porque él está en buenas condiciones. Bueno, por vía del ministro Andrés Navarro y el departamento de SAES, de mantenimiento. Bueno, nosotros hace unos días que nos habían llamado, pero no fue hasta ayer que nos contactaron y dijeron que íbamos a trabajar con esta problemática hoy. Según el proceso, lo que uno vaya encontrando es que se vaya en base trabajando. Ahí está el caso de Aguas Frías. Nosotros habíamos ido también en ese momento cuando la Junta de Vecinos muy contenta, estamos muy satisfechos y muy alegres. Ahora, porque mi pregunta, y que decíamos al principio de enviar esta entrevista, mi pregunta es, los recursos
que llegan a las escuelas, ¿no puede ser también invertido en este tipo de problemáticas que se presentan? Sí, Dani, pueden ser invertidos. Lo que ocurre es que los recursos que pueden llegar a ciertos centros educativos son muy pocos, porque tú sabes que se establece una cantidad de dinero per cápita por estudiante. Sí. Y esas escuelas pequeñas que tienen pocos alumnos, los recursos que han de llegar cada mes o trimestral son muy pocos. Y como tú ves la magnitud de ese problema, no es cuestión de... Peligro real. No es, sí, claro, un peligro real. No es cuestión de 20,000 pesos. Ese problema surge, ustedes recuerdan que las lluvias estuvieron presentes en nuestro país desde octubre del 2016 y continuaron las lluvias y parece que eso fue debilitando el filtrante, un hoyo profundo que tiene, me dicen que tiene alrededor de 20 varas de profundidad, que es el filtrante. Se dio un derrumbe de la parte del encache, la parte lateral, en uno de sus lados, y de ahí las aguas negras que están fueron enhuescando, derritiendo, deslizando la tierra y se produjo un hoyo, el cual se amplió más en este momento que pasó la tormenta, el huracán Irma. De ahí que nosotros en abril estuvimos allá en el Ministerio de Educación inmediatamente con fotos y un oficio solicitando la intervención de ese hoyo y le orientamos a la directora de cómo manejar la situación con los niños y el cuidado, ¿verdad? Todavía no estaba el hoyo ancho, pero sí existía ya el debilitamiento del terreno. Estuvimos afanosamente durante un tiempo dándole seguimiento a eso. Vino la ingeniera Elsa Rodríguez, como ahí lo decía la directora, a hacer un levantamiento, una evaluación, en donde no solamente van a intervenir el asunto del hoyo, sino la parte sanitaria completa. Y de ahí que vinieron otras comisiones y hicieron levantamiento de la verja perimetral y todo eso, y la filtración de techo. Pero, como tú habrás de saber, razones que el Ministerio de Educación expone a lo que se hizo la evaluación, a lo que se hizo el presupuesto, el sometimiento del presupuesto a la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, y todo eso fue pasando el tiempo, terminó el año escolar, albergamos la esperanza de que podría ser en los días de vacaciones que pudiera intervenirse el problema, el centro educativo, pero no fue así. Y ya para el día de ayer, el lunes, la comunidad decidió no recibir los estudiantes a través de las juntas de vecinos, en conjunto. La iglesia y otras instituciones. Bueno, eso ellos tienen todo su derecho y razón, que no se la voy a quitar, porque ya el problema del hoyo se estaba haciendo más grande. En eso vuelvo y les pongo al Ministerio de Educación a través de un enlace que tenemos allá, y todo el que yo podía contactar, le decía de la magnitud del problema allá, y le dije que ya no era posible, que ya se había llegado a ese término de que ya la comunidad entendió que no debe haber enviado a sus niños, y fue en el día de ayer, antes de ayer lunes, nos dijeron, espérenos a las 3 de la tarde que a las 3 le damos la respuesta. Del lunes mismo en que se tomó la decisión de paralizar la docencia, y fue así, a las 3 de la tarde nos dijeron, mañana vamos para allá. Precisamente ayer cuando llegaba al Ministerio de Educación me llamó la ingeniera, ya nosotros estamos saliendo para allá, para el centro educativo. Inmediatamente llegaron, se pusieron a trabajar con la problemática, porque ellos me dijeron, hay unos recursos que el Ministerio de Educación está poniendo, pueden utilizar hasta 97,000 pesos para extender la jornada de mantenimiento escolar hasta el día 2 de octubre. Pero cuando ellos vieron que le enviamos fotos, la magnitud del problema, nos dijeron, no, con esa cantidad de dinero a ustedes no le va a dar. No.
y decidieron inmediatamente enviar la comisión y desde que llegaron le dieron frente al problema y ya tuve las imágenes de que se está trabajando. Porque los recursos que ese centro educativo recibe apenas le vas a alcanzar para comprarle agua a los estudiantes que como está en jornada escolar extendida también se consume mucha agua, sí, para material gastable y para algunas cosas mínimas que el centro educativo puede desenvolverse. Pero ya los estudiantes están en la escuela. Sí, los estudiantes están en la escuela porque ya con la presencia de los que están trabajando y la atención de los estudiantes, llevándolo hacia el frente para que de ahí ellos hagan sus actividades de recreo y cosas, se puede seguir trabajando con los estudiantes y trabajar en el problema del hoyo filtrante. Muy bien. Bueno, damos las gracias al director del Distrito Educativo 0702, el licenciado Roque Félix Marte, por haber accedido a nuestra invitación. Gracias por estar aquí, licenciado. Nosotros somos los que estamos agradecidos por ustedes permitirme hacer llegar estas informaciones. Nosotros esperamos que los problemas que tenemos inmediatos se solucionen para evitar lo que es la pérdida de docencia, que el año pasado estuvo muy malograda, fue una situación demasiada, como te digo, incómoda con la pérdida de docencia. Ojalá los problemas se sigan resolviendo lo más pronto posible, lo que tengan que solucionarse para evitar que un año escolar se inicie, porque estamos iniciando un año escolar con paralizaciones de docencia, con protestas y esas cosas, que es lo que menos les conviene a los estudiantes, es lo que menos se quiere y lo más provechoso para los estudiantes mismos es la concentración de las clases en las escuelas. Que ya en esta semana hay 48 horas programadas sin docencia en el municipio de Salcedo. Y los pobres se jodieron. Licenciado, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Chique.